Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática, lección número 12, El profeta sin descanso. La estrategia de Dios para salvar a la humanidad perdida a veces parece extraña. Nínive, por ejemplo, una ciudad de 120,000 habitantes, fue la capital del imperio neo-asirio. Los ejércitos asirios fueron algunos de los más crueles del cercano oriente. Su crueldad era bien conocida en toda la cuenca mediterránea. No solo atacaron las fortalezas enemigas, sino que las destruyeron. Asesinaron brutalmente a la oposición y se llevaron a miles de jóvenes como esclavos. Imagínate la reacción de Jonás cuando Dios le dio instrucciones de viajar de Israel a Nínive para predicar un mensaje de arrepentimiento en esta ciudad inicua. En lugar de confiar en el poder de Dios para cumplir el mandato de Dios, se sintió abrumado por la ansiedad. No sentía descanso ni paz mental, por lo que huyó en la dirección opuesta. Y una de las cosas más notables de esta historia es el sincero deseo de Dios de salvar a los habitantes de Nínive. A Dios le apasiona salvar a las personas perdidas. Él hará lo que sea necesario para redimirlos. La historia de Jonás no se trata solo de salvar a Nínive, se trata de salvar a Jonás también, el profeta reacio. Jonás probablemente no se dio cuenta de la profundidad de su animosidad hacia los ninivitas. Huyendo de Dios, terminó en el vientre de un pez enorme, y tuvo 3 días para contemplar su relación con Dios. En un acto de pura desesperación, Jonás clamó a Dios. Y cuando el enorme pez lo escupió en la orilla, el fugitivo reacio se convirtió en el misionero agradable. Pero la historia no termina allí. Jonás predicó a Nínive y cuando se arrepintieron, se enojó. Pensaba más en su reputación que en el honor de Dios y su amor por la gente de Nínive. Bueno, en la lección de hoy descubrimos esta maravillosa verdad. Jonás necesitaba el evangelio tanto como la gente de Nínive. Y nosotros también. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Jonás capítulo 4, versículo 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Una de las historias más interesantes de las Escrituras debe ser la de Jonás. Allí estaba él, un profeta de Dios, alguien llamado por Dios, y sin embargo, ¿qué? Huye del llamado de Dios. Entonces, después de persuadirse de una manera dramática de cambiar de opinión y obedecer al Señor, lo hace, pero ¿solo para qué? Para quejarse porque el pueblo al que fue llamado a testificar se arrepintió y se salvó de la destrucción que, de lo contrario, le habría tocado. Es más o menos, amados, como si da una campaña de evangelismo nos esforzamos, queremos, hacemos llamados y finalmente nos arrepentimos y decimos, ¿por qué pasaron tantos al llamado? ¿Qué ejemplo de alguien sin descanso, sin paz, hasta el punto de exclamar, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida? El mismo Jesús se refirió a la historia de Jonás diciendo, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienes uno más grande que Jonás. Más grande que Jonás, sin duda, el creador del universo. De otra manera, no podría ser nuestro Salvador. Hoy veamos a Jonás y lo que podemos aprender de su falta de descanso y de paz. Porque Jonás fue un misionero asombrosamente exitoso. Al mismo tiempo, también era muy reacio, al menos al principio. Independientemente de lo que estuviera haciendo, Jonás, en el llamado de Dios, interrumpió su vida a lo grande. Ese llamado le cambió el rumbo, por decir así. Y en lugar de llevar el yugo de Dios sobre sus hombros y descubrir por sí mismo que su yugo es fácil y su carga liviana, Jonás decidió buscar su propio descanso y lo hizo huyendo en la dirección contraria de donde Dios lo estaba llamando a ir. ¿Dónde esperaba Jonás hallar paz y descanso del llamado de Dios? ¿Huyendo de Dios? Así somos los seres humanos. Cuidado con huir de Dios y del llamado que Dios te ha hecho. Eso me ha puesto a reflexionar muchas veces, especialmente cuando ha habido problemas, desafíos. ¿Cuán útil le resultó esta huida de Dios? Vamos a Jonás capítulo 1, versículos 1 al 3. Vino palabra de Jehová
a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella grande ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás parte en la dirección contraria a donde Dios los llamó. Ni siquiera se detiene a razonar con Dios, como lo hicieron muchos de los otros profetas bíblicos cuando fueron llamados a ser mensajeros de Dios. Ahora, curiosamente, esta no es la primera vez que Jonás recibe un llamado para hablar por Dios. Sin embargo, en este caso, al parecer, Jonás, como dice Segunda de Reyes 14, él hizo lo que el Señor le había pedido, pero esta segunda vez no lo hizo. ¿Por qué? Bueno, los registros arqueológicos históricos documentan la crueldad de los gobernantes neoasirios que dominaron el antiguo cercano oriente durante el siglo VIII a.C., la época en que Jonás sirvió a Israel. Aproximadamente 75 años después, el rey neoasirio Sennacherib atacó a Judá. Israel y Samaria ya habían caído unos 20 años antes, y el rey Ezequías aparentemente se había unido a una coalición local anti-asiria. Ahora había llegado el momento de que los asirios saldaran cuentas. La Biblia dice en el libro 2 de Reyes 18, en Isaías 36 también, los documentos históricos asirios y los relieves en las paredes del palacio de Sennacherib en Nínive nos cuentan la cruel historia de la caída de Laquis, una de las fortalezas fronterizas más importantes y mejor fortificadas de Ezequías. En una inscripción, Sennacherib afirma haber tomado más de 200,000 prisioneros de 46 ciudades fortificadas que aseveró haber destruido. Y cuando el rey asirio tomó Laquis, cientos o miles de prisioneros fueron empalados. Los partidarios incondicionales del rey Ezequías fueron desollados vivos, o sea, se le arrancó la piel, mientras el resto fue enviado a Siria como mano de obra barata, o sea, esclavizados. Los asirios podían ser increíblemente crueles, incluso para los estándares del mundo de ese entonces. ¿Y Dios estaba enviando a Jonás al corazón mismo de ese imperio? ¿Te sorprende que Jonás no quisiera ir? ¿Huir de Dios? Bueno, yo pregunto, ¿has huido de Dios ante una gran responsabilidad que se te ha dado o algún puesto que se te pide en la iglesia? ¿Cuánto éxito tuviste? ¿Qué lecciones deberías haber aprendido de ese error? Porque al huir de Dios, Jonás no estuvo libre de problemas, se metió en más problemas, porque su breve descanso se vio perturbado cuando Dios intervino milagrosamente en la tormenta. Dios salvó a Jonás, lo salvó de una tumba de agua, una tumba líquida, y manda un animal acuático para salvar a Jonás. Sin embargo, recién cuando Jonás se encuentra en un descanso obligado de 3 días en el estómago de un gran pez, se da cuenta de cuán dependiente es de Dios. Es que a veces necesitamos caer en algún lugar que no tenga nada de lo que este mundo ofrece para darnos cuenta de que Jesús, a quien realmente necesitamos. Bueno, Dios nos olvida, no podemos huir de Dios. Ahora Jonás ora, reacciona, y esta es la oración de Jonás en el vientre del pez, así lo relata. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanzas te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Qué oración, ¿verdad? ¿Y desde dónde la pronunció? Aunque estaba allí en lo profundo, en una situación muy peligrosa, tal vez asfixiándose entre esos ácidos
¿verdad? Del estómago de ese animal y entre el agua que estaba allí adentro, yo no sé, con ese calor abrumador, Jonás ora en su oración, ora por el santuario. Dice, veré el santo templo de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Es que el templo, hermanos, constituye un punto central en esta oración y debería ser el punto central de la oración en general, porque es el centro de operaciones del universo donde Jesús opera el plan de salvación. Lo mismo ocurre para nosotros hoy. Solo hay un lugar tanto para el Antiguo Testamento donde se podía encontrar a Dios en el santuario. Y hoy es el único lugar donde Jesús está, en el santuario. El santuario es el punto central de oración y comunión con Dios. Sin embargo, Jonás no se refiere al templo de Jerusalén, más bien habla del santuario celestial, porque allí es donde está depositada su esperanza, porque de allí proviene Dios y la salvación que le ofrece. Allí está Dios. Y finalmente Jonás comprende esta verdad importante. Ahora experimentó la gracia de Dios. Fue salvado. Y cuando un gran pez lo escupe, él comprende de primera mano el amor de Dios hacia él. Ahora, él dejó de ser un profeta fugitivo. Ahora reconoció, estuvo dispuesto a ir donde Dios lo enviase. Ciertamente había aprendido, aunque con algunas escalas indeseadas en su viaje, ¿verdad?, que el único camino seguro para cualquier creyente es procurar hacer la voluntad de Dios. Por ende, ahora decide cumplir con su deber y obedecer las órdenes de Dios. Y finalmente se dirige a Nínive, me imagino arrastrando los pies, ¿verdad? Y limpiándose un poquito con todo eso que había salido del vientre de la ballena. Pero avanza por fe. Se dirige hacia una ciudad extremadamente malvada, con temor. ¿Y qué si a él lo toman prisionero y lo empiezan a desollar? A los ciudadanos de Nínive no le agradaría que este profeta extranjero les dijera cuán malos son. A veces quizás solo necesitemos tomar distancia de todo para tener una nueva perspectiva de las cosas, ¿verdad? Aunque la historia de Jonás, quien sobrevivió milagrosamente en el vientre de su pez, es un caso bastante extremo, tomar distancia de tu entorno normal, ¿cómo podría permitirte verlo desde una perspectiva nueva y quizás necesaria a ese llamado que Dios te hace? En comparación con cualquier ciudad o pueblo de Israel, Nínive es una ciudad enorme, es una ciudad grande en extremo, dice la Biblia, de 3 días de camino. Bueno, ¿y cuál fue la respuesta de ese lugar tan malvado? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia en nuestros esfuerzos por dar testimonio a los demás en este mundo de maldad, de egoísmo? Veamos, Jonás 3, 1 al 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve en Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, o sea, color negro, ¿verdad? Se sentó sobre la ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mientras Jonás caminaba, trata de imaginarte él predicando, y atemorizado, ¿cómo va a reaccionar la gente? Iba por la ciudad proclamando, de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje va directo al grano. Aunque no se brindan detalles, queda en claro que el mensaje llega a oídos receptivos y la gente de Nínive
en forma colectiva, cree en las palabras de advertencia de Jonás. O sea, Dios preparó el terreno para esa predicación. Y de una manera típica del cercano oriente, el rey de Nínive proclama un decreto para demostrar un cambio de corazón. Todos, incluso los animales, tienen que ayunar y afligirse como se afligen. Ahora, ¿cómo se afligen los animales? Yo no sé, no lo dice el texto. Pero el rey desciende de su trono y se sienta sobre el polvo, un acto simbólico muy importante. El sermón fue breve, fue al grano, fue al punto, pero lleno de teología correcta con respecto al verdadero arrepentimiento. Mientras Jonás predicaba, el Espíritu Santo debió haber estado trabajando arduamente en el corazón de los ninivitas. Y de hecho lo estuvo haciendo. Los ninivitas no contaban con todas las historias de la tierna conducción de Dios que tuvieron los israelitas. No, ellos eran analfabetos espiritualmente hablando. Sin embargo, le respondieron de manera positiva. Por cierto, dicen, confiemos en la misericordia de Dios, no en nuestros propios logros. Apoyémonos completamente en su bondad y gracia. Aunque parezca extraño, Jonás, que ha experimentado personalmente la gracia de Dios, aparentemente piensa que la gracia de Dios es algo tan exclusivo que solo algunos pueden tener la oportunidad de descansar en ella. Qué triste. ¿Por qué el arrepentimiento es una parte tan esencial de la experiencia cristiana? ¿Qué significa verdaderamente arrepentirnos de nuestros pecados, especialmente los pecados que cometemos una y otra vez? Bueno, amados, yo creo que si la historia hubiese terminado aquí sería un final feliz, pero desafortunadamente la historia de Jonás no termina en este capítulo 3. Vamos al capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad. Hizo allí una enramada, se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y la secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Terrible el diálogo con Dios. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de un día, de una noche creció, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amados, ¿cuál es el problema de Jonás aquí? Es como si yo dijese una campaña de evangelismo, hago un llamado, todo el mundo responde y después me quejo, ¿por qué se bautizaron todos ellos? Amados, algo anda mal. Jonás 4 comienza aquí relatando la ira de Jonás contra Dios porque el alcance de su misión fue sumamente exitoso. Algo anda mal en Jonás. Jonás teme quedar como tonto. Ahí está el problema. Se puso a él primero porque anunció algo y como no se cumplió, pensó que su orgullo estaba herido. Y ahora vemos que Dios se toma su tiempo para hablar y razonar con el profeta, quien se comporta como un niñito, un niñito con rabieta, un berrinche. Esta es una evidencia de que los verdaderos seguidores de Dios, incluso los profetas, todavía pueden crecer y superarse. Mira lo que comenta mi autora favorita. Dice, cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, debiera haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios. Pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se lo considerase falso profeta.
y celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Bueno, yo admiro más que nada la paciencia de Dios con su profeta y la paciencia de Dios con cada uno de nosotros. Es asombrosa. Parece decidido a usar a Jonás, y cuando Jonás huye, Dios envía la tormenta y el animal marino para traer de vuelta al fugitivo. E incluso entonces, ahora nuevamente, cuando Jonás es obstinado, Dios busca razonar con él por su mala actitud, diciéndole: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás parece ser más problemático de lo que es, ¿verdad? Nínive era peligrosa, pero en la historia de Jonás los ninivitas no parecen ser el problema, porque entienden el mensaje y se arrepienten rápidamente. Ahora Jonás, el enviado por Dios, el misionero, parece ser el eslabón débil de esta historia misionera. En este relato, Dios persigue a un profeta reacio porque sabe que Jonás necesitaba el viaje misionero a Nínive tanto como los ninivitas necesitaban escuchar el mensaje del misionero. En su breve libro del Nuevo Testamento, Judas, el hermano de Jesús, nos dice, en el versículo 21, dice: manténganse en el amor de Dios mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Experimentar el amor y la gracia de Dios personalmente no es un evento único. Una forma segura de mantenernos en el amor de Dios es acercarnos a los demás, es testificar, es compartir. Y en los siguientes versículos Judas nos dice que tengamos compasión y que salvemos a los demás arrebatándolos del fuego. Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive porque probablemente él no había dedicado mucho tiempo a pensar en su relación con los asirios antes de este llamado en particular. Probablemente sabía que le disgustaban, pero no tenía idea de cuánto los odiaba o de los extremos por los que pasaría para evitarlos. Incluso después de recibir el llamado, Jonás no estaba preparado para tener un ninivita como vecino en el cielo, por decir así, ¿verdad? Jonás no había aprendido a amar a Dios como Dios ama. Dios llama a Jonás para que vaya a Nínive, porque ama a los ninivitas y los quiere en su reino. Pero Dios también llama a Jonás porque lo ama. Y él necesitaba tanto el mensaje como los mismos ninivitas. Quiere que Jonás crezca y se asemeje más a él mientras trabajan juntos. Dios anhela que Jonás halle el verdadero descanso que llega solo al tener una relación salvífica con él y al realizar la voluntad de Dios, que incluye acercarse a los demás y señalarles la fe y la esperanza que tenemos. Y eso me lleva a una pregunta: ¿cuánto tiempo dedicas a trabajar por la salvación de los demás? Porque no somos cristianos consumidores que vamos así a recibir lo que el Señor nos da, sino que tenemos que dar. ¿Cómo nos lleva esto a encontrar un verdadero descanso, un verdadero reposo en Jesús? Yo quiero finalizar en esta hora con dos citas inspiradas que nos dicen lo siguiente. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero quien le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no lo abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. La siguiente cita nos dice: miles de personas pueden ser alcanzadas en la forma más sencilla y humilde. Los más intelectuales, quienes son considerados los hombres y las mujeres más talentosas del mundo, son frecuentemente refrigerados por las palabras sencillas de alguien que ama a Dios y puede hablar de ese amor tan naturalmente como el mundano habla de las cosas que más profundamente le interesan. Yo no sé si este no es el secreto para alcanzar las altas clases, hermanos. Presentar sencillamente el mensaje de esperanza, lo que hemos experimentado con Jesús. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está guiando a hacer algo, pero estabas reacio al hacerlo? ¿Alguna vez has sentido al Espíritu Santo obrando en tu corazón, convenciéndote a tomar una decisión y has dudado debido a las consecuencias percibidas o lo que te parece que va a ocurrir? Tal vez como Jonás, has sido un misionero reacio.
¿Has escuchado el llamado de Dios para ocupar un cargo en la iglesia, testificar a un vecino, a un compañero de trabajo, compartir el evangelio con un miembro de la familia incrédulo? Al mismo tiempo, ¿te preocupa no estar calificado para hacerlo? ¿O en tu testimonio tienes miedo de decir algo incorrecto tal vez? ¿Tienes miedo que no acepten lo que tienes que decir? Peor aún, ¿tienes miedo de que te rechacen? Aquí un par de cosas para recordar. Primero, Dios no llama a los calificados, califica a aquellos a quienes llama. Y en segundo lugar, cuando Dios te impresiona para que hagas algo y aceptas su asignación, Él asume la responsabilidad de los resultados. Dios no nos llama al éxito, amados, nos llama a la fidelidad. Si somos fieles a la tarea, Él nos asigna a hacer un día, una cosa, y muy pronto, si somos fieles, Él dirá, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por esta experiencia de Jonás. No queremos repetirla, queremos ser fieles a tu llamado, porque al que tú llamas, habilitas, y tú tomas la responsabilidad a la cual nos has asignado. Ayúdanos, sí, a serte fieles. Sabemos que lo harás, nos ayudarás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios te bendiga en esta hora, porque es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Recuerda, Dios te ama, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y Él nos ha dado un mapa, nos ha dado un GPS. Si lo usamos cada día, vamos a ir seguros, porque Jesús es nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.